hablamos de la Floresta y hablamos del primer balneario de la Costa de Oro del departamento de Canelones, ¿o me equivoco? No, así es. Por supuesto que como balneario siempre decir que Santa Lucía, pero que no está, ¿no?, sobre la costa del Río de la Plata, está sobre las márgenes del Santa Lucía, fue el primero como balneario, que es del siglo XIX. Pero sobre las márgenes del Río de la Plata, sí, la Floresta fue el primero, y por muy poquitos meses le sigue después Atlántida, ¿no? Prácticamente nacimos juntos con Atlántida. Fueron las dos primeras estaciones de baño, de vacaciones. Exactamente, ¿no? En Canelones. En aquellos años, Francisco Piria fue el que rompió con los moldes. Antes la cosa era más hacia el oeste, ¿no? Eran más las chacras. Pero incluso, Javier, el uruguayo durante mucho tiempo le dio la espalda a la playa. Absolutamente, porque en aquellos años el tener la cutis bien blanca, ser bien europeo, ser bien francés, estaba muy bien visto. Entonces las mujeres realmente no querían perder esa cutis bien blanca. Así que la playa no ayudaba mucho a conservar el estilo afrancesado y europeo, donde esa sociedad de la época se veía en Francia sobre todo, ¿no?, que era de la gran cultura. Acá no se aprendía el inglés, se aprendía el francés. La gente estudiaba en libros franceses, ¿no? Eso llevaba a que las tierras junto al Río de la Plata tuvieran escaso valor. Exactamente. Estos eran arenales, donde la actividad agropecuaria era prácticamente nula. Entonces, bueno, en donde era una época que no había una forestación desarrollada, eso hacía que la topografía cambiara permanentemente por los vientos, por las dunas. Era muy difícil domar estas dunas en una época donde la tecnología no es lo de ahora tampoco, con esas máquinas que hoy tenemos, retroexcavadoras, que en pocos meses hacen verdaderos trabajos. Antes todo era más a pala, ¿no? Muy difícil llegar también a esto. Muy difícil llegar. Sí. En ese sentido, la Floresta tuvo algo que capaz que era el valor más importante del balneario o de estas fracciones de campo, porque por aquí pasaba la vía del ferrocarril, claro, del ferrocarril, y eso era una forma de podernos conectar con Montevideo, ¿no? Bueno, en ese contexto, año entonces de nacimiento de la Floresta, ahí está. Oficial para... Antes de pasarnos ahí al año y el día oficial, sería interesante saber dónde nació la Floresta. Que esto es algo... No nació aquí. La semilla fue sembrada en el arboreto Lucich. Como habíamos dicho en otras ocasiones, bueno, el doctor Perea, el ideólogo de la Floresta, fue el presidente del Banco de la Caja Obrera. Era un hombre muy vinculado al empresariado uruguayo. Y tenía contactos con don Antonio Lucich. Y bueno, lo invita a su reciente arboretum, que fue todo un desafío a nivel mundial, porque don Antonio hablaba con los paisajistas más afamados del mundo y todos les decían que en aquella montaña de piedra era imposible hacer un arboretum. Y don Antonio Lucich, que no conocía lo que era la palabra imposible, un hombre que navegó por los mares más difíciles del mundo, terminó contratando a un jardinero paisajista, como fue Carlos Racine, el creador del Jardín Botánico de la Rosaleda de Montevideo, y Racine lo asesoró de que sí era posible hacer un arboretum ahí. Y bueno, ahí comenzó la hazaña del arboretum, y el doctor Perea viaja al arboretum, se queda sorprendido, el mundo estaba sorprendido del arboreto Lucich, y bueno, don Antonio le dijo: pero Perea, ¿por qué usted no compra algún campo y se dedica a plantar árboles? Y Perea, que tenía mi edad, bueno, un año menos que mi edad, 45 años, le dice: no, don Antonio, yo ya soy viejo para plantar árboles. Y don Antonio, con esa sabiduría que lo caracterizaba, que era mayor que Perea, le dice: pero don Perea, plantar árboles es cosa de mayores. Ese comentario de tanta sabiduría
Dice Perea que fue como un chispazo que le generó una idea de hacer un balneario. A eso debemos incluirle también que ese chispazo nació en el subconsciente de Perea por otro gran amigo que él tenía, que era Don Piria. Entonces llamó a Don Piria y este lo asesoró de cómo poder hacer un balneario, e inclusive dicen que lo asesoró de que estos podían ser los posibles campos para comprar. Bueno, la cuestión es que el doctor Perea compra 600 hectáreas de donde hoy está ubicada la floresta, comienza sus primeros ensayos de plantación, de lo cual fue toda una hazaña, porque apenas germinaban los arbolitos, eran tapados por los vientos de las dunas, hasta que se les ocurrió una técnica de plantación y lograron los arbolitos ganarle al viento y ganarle a las enormes dunas que los tapaban, ¿no? Gracias a una técnica muy interesante de plantación de árboles. Y bueno, luego don Francisco Piria lo sigue asesorando de cómo continuar con todo este proyecto. Pero cuando Perea ve que es exitoso el ensayo de plantación, que esto fue en 1910, porque la fundación de la floresta, como casi la fundación de casi todo, tiene su proceso. ¿Tá? Él compra los campos en 1910. Y cuando ve que el ensayo sale bien, ahí sí Perea se anima y se lo plantea al directorio del Círculo Católico y le plantea la posibilidad de formar un balneario. Entonces el círculo, que parecía una locura, lo vio, los accionistas lo vieron con buena cara. ¿Pero por qué lo vieron con buena cara? Porque el doctor Perea era un hombre de prestigio. Cuando el doctor Perea fue presidente de la Mutualista del Círculo Católico, en 1905 duplicó la cantidad de socios, porque el doctor Perea ya era sinónimo de prestigio, tanto administrativo como moral de la época, ¿verdad? Entonces, si Perea decía algo que tuviera que ver con algo empresarial, no era porque sí, era porque había realmente un hombre con un plan muy concreto atrás y lo apoyaron y la floresta tuvo muchos accionistas y pudieron financiar para poder levantar este balneario extraordinario que hoy gozamos, ¿no? Y bueno, algo muy importante, fue un balneario, a veces cuando uno dice los católicos, los religiosos, uno piensa que son gente como muy antigua, ¿no? Como que no son métodos antiguos. Sin embargo, la floresta, desde el punto de vista empresarial, fue una de las empresas más modernas de la época, porque ya tenía un trencito rural. En 1912 empieza a hacer todo el tendido de ferrocarril, de un pequeño trencito rural que hacía la suerte de carga de pasajeros y carga de materiales para poder transportar los materiales para construir los primeros chalets de la playa, ¿no? Pero yo me adelanté a un paso que tú me habías hecho una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el hecho que marca la fundación oficial? Claro, la fundación oficial fue el 21 de junio de 1911, pero me quiero detener en la fecha, 21 de junio. A ver. Esa fecha la marcó a Perea esa fecha, porque el 21 de junio, pero de 1885, él, junto a unos cuantos jóvenes laicos católicos, entre ellos Juan Zorrilla San Martín, la familia Bauzá y muchos otros, fundaron el Círculo Católico. Y fue un 21 de junio. Y estamos hablando de un Perea que tenía 20 años, era un muchacho, 20 años, y fundando una de las instituciones más poderosas de nuestros tiempos, ¿no? Y tenían tan solo 20 años. Esa fecha lo marcó al doctor Perea, porque su pasión católica, su pasión política, su pasión empresarial se pudo desarrollar a través del Círculo Católico. Y quiso con la floresta rememorar en esa fecha la fundación de nuestro pueblo. Habíamos dicho que el doctor Perea compró estos campos en 1910.
pero que la Floresta es fundada en 1911. ¿Qué hacen ellos? El doctor Perea decide que venderle las tierras que estaban a nombre de él a la sociedad anónima y escriturarlas el 21 de junio. Es decir, el 21 de junio se junta lo jurídico, que es la empresa, con el activo económico. Y nosotros consideramos que ese es el momento en donde nace verdaderamente la Floresta como balneario, cuando se junta lo jurídico con el territorio, con lo activo, ¿no? Con el patrimonio económico. Entonces esa es nuestra fecha fundacional.